contemporáneos. Así es que son historias que deben contarse, dicen los digital, que realmente hay testimonios muy fuertes, muy desafiantes. Pero me gustaría empezar leyendo a manera de introducción para conocer un poquito más de el apóstol Pedro. 44 años después de Cristo, dice así: los discípulos estaban reunidos en secreto en los hogares, temiendo reunirse en público. Muchos habían sido hostigados, perseguidos y arrestados por ser seguidores de Jesús de Nazaret. Al hacer los preparativos para la celebración de la Pascua, les llegó la noticia de que uno de sus líderes, Santiago, el hermano de Juan, había sido arrestado y decapitado. Los creyentes estaban asombrados ante lo repentino de la ejecución. Aún más alarmante era la aceptación pública de tal brutalidad. No existía tolerancia alguna para esa nueva secta que proclamaba a Jesús como el Mesías. Otro líder de la iglesia también fue arrestado para asegurarse de que nadie intentaría su rescate. Colocaron 2 soldados junto con él en la celda para que lo vigilasen, y cada uno de ellos estaba atado a la muñeca del prisionero. A otros 2 soldados se les ordenó que vigilasen fuera de la celda, en vez de ejecutarlo inmediatamente, e igual que al primer discípulo, éste debía permanecer bajo custodia hasta después de la celebración de la Pascua, cuando sería ejecutado públicamente. Los creyentes se reunieron para orar fervientemente a favor del líder encarcelado y comenzaron a rogar a Dios que lo liberara de tal suerte. La noticia corrió a través de la región y en pocas horas miles se comprometieron a orar. La noche antes de la ejecución, el prisionero recibió una visita. Un ángel del Señor apareció y el apóstol Pedro fue liberado de la cárcel milagrosamente. Los demás creyentes estaban tan sorprendidos por su pronta liberación que cuando tocó a la puerta no lo dejaron entrar porque no creían que fuera él. Poco tiempo después, Herodes murió y Pedro permaneció en Jerusalén sirviendo como líder de la iglesia por un tiempo. Pasan los años 65 después de Cristo. Sabemos por medio del antiguo historiador cristiano Hegesippus que Pedro, siendo ya anciano, viajó a Roma para ministrar a los creyentes allí. Nerón determinó ejecutarlo, pero los discípulos que se encontraban en Roma les recomendaron encarecidamente que huyera. Aunque al principio se resistió a hacerlo, Pedro finalmente cedió, pero al acercarse a la puerta de la ciudad, vio a Jesús caminando en dirección contraria. Pedro se echó a sus pies y preguntó: Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió: a Roma, para morir. Pedro entendió que esto significaba que había llegado el momento de morir tal y como lo había profetizado Jesús en Juan 21:19. Si me ayudan con esa cita. Y regresó a la ciudad cuando fue capturado y sentenciado a morir crucificado. Pedro anunció que no era digno de ser crucificado en la misma posición que su Salvador y solicitó morir boca abajo en la cruz. Los romanos accedieron a su petición. Y bueno, este es Pedro, del cual estamos leyendo su primera carta. Y adelantándonos tal vez a su segunda, dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. ¿Tienen la cita de Juan 21:19? Por ahí. Una fracción del libro de los Digitalk. Bien. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. ¿No? Entonces había una profecía acerca de la muerte de Pedro,
Y bueno, ahí estamos leyendo los últimos momentos en los que Pedro estuvo en vida. Entonces, este Pedro es del cual estamos aprendiendo en este tiempo. Y ahora sí, vámonos por favor a las citas que vamos a estudiar esta noche. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 8 en adelante. Bien, entonces aquí vemos una nueva forma de vivir que está proponiendo Pedro, una nueva forma de relacionarnos, ¿sí? Nos desafía a cultivar una vida en común, pero que sea una vida con una calidad espiritual alta, ¿no? Un testimonio social que es parte de nuestra responsabilidad como parte de una iglesia, llamados a vivir en unidad, ¿sí? Entonces, entendemos que el contexto de la carta siempre es importante. Estamos hablando de una iglesia naciente en medio de una sociedad que la denominaban pagana en aquel tiempo, también en este, ¿no? Una sociedad que no cree en Dios. Y bueno, había esa pugna de ideas, de creencias, y la lucha no era simplemente debates, ¿no? Eran actitudes violentas como la muerte de estos siervos del Señor, decapitado uno, el otro crucificado, como leíamos, crucificado boca abajo. Y eso, pues a lo largo de la historia, recordemos el libro de Mártires que tenemos de Christopher Matix, o el libro de Confesiones de un Inquisidor del mismo autor, que bueno, hace una rememoración histórica del sufrimiento que han tenido que atravesar y lo que han tenido que pagar muchos que nos han antecedido. Entonces, ese es el contexto social, digamos, de esta carta. Y bueno, una vez más, se nos refiere a Cristo como nuestro principal fundamento para encontrar fuerza, para sacar fuerzas. Entonces, por favor, acompáñenme en la lectura. Vamos con Primera de Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos,
para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Bien, entonces aquí vamos a ver los versículos del 8 al 12, y aquí podemos identificar como una especie de principios, ¿no?, que él nos da para lograr aquello que estamos desafiados a hacer. Por ejemplo, esto de ser de un mismo sentir. Nosotros como creyentes y a la iglesia, tú y yo, hermano, que estamos esta noche acá, pues estamos desafiados a cultivar. De repente es un término agrícola, ¿no? Se almaciga en algunos casos, se prepara la tierra, se cuida la semilla y empieza a brotar. Una vez que brota, recién se trasplanta al terreno, ¿no? Ya estoy aprendiendo, hermanos. No se olviden que yo de ese tipo de actividades no sabía ni papa, pero ya vamos aprendiendo. Y cuando hablamos de cultivar, de crear, de generar, hermanos, es algo que debe ser hecho con esmero, debe ser hecho con dedicación por nuestra parte como creyentes. Entonces, el primer desafío, ser de un mismo sentir, de un mismo sentir. Somos diversos, somos de diferente familia, de diferente trasfondo, de diferente etnia, si es que quieren verlo así, y tenemos nuestras formas. Pero al ser parte de la iglesia, pues estamos llamados a ser de un mismo sentir. De repente no es lo mismo estar todos como soldados, ¿no? Que no hay, nos despersonalizamos y ya no importa nuestra personalidad, pues no es eso, ¿no? Sino en nuestra diversidad, ver la manera de ser de un mismo sentir, amándonos fraternalmente. Yo creo que ese fundamento es crucial. Si no hay ese fundamento, hermanos, yo creo que simplemente será religiosidad, será tradición, será costumbre, lo que hacemos, pero no es iglesia. Entonces, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Qué bueno, hermanos, es decir, para mí, que de repente vengo de una iglesia de una iglesia lejana, digamos, venir a esta iglesia y encontrar muchos de estas características en muchos hermanos, ¿no? La amistad, realmente para mí es una bendición llamar a un hermano, hermano, hay este apuro, y el hermano decir, sí, ya, yo estoy listo, yo soluciono ese problema, no cuente conmigo, hermanos. He recibido mucha amistad, mucha compasión, realmente hay muchas características en nuestra iglesia, hermanos. El verso 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Aquí hay un cambio de mentalidad, ¿no? Tal vez el impulso natural es la venganza, ¿no? Si alguien me daña, pues yo tengo que vengarme de esa persona. Si alguien me ofende, yo tengo que ofender también. Debo satisfacer mi orgullo herido, ¿no? Ya lo compartí en algún devocional, creo. Es cuando dos personas están juntas, ¿no? Y por alguna razón son amigos, comparten muchas cosas, pero por alguna razón una ofende a la otra y es como subir un peldaño, ¿no? Y esta no se queda ahí, está dolida en su amor propio, entonces sube 2 peldaños más y ofende. Y esta está ofendida, dañada, y sube 2 peldaños más y ofende también.
y esta otra está ofendida y sube 2 peldaños más y ofende. Entonces, como ven, la separación, o sea, de estar juntos por las ofensas y el orgullo, ya la separación se hace grande, ¿no? Entonces, aquí el desafío es no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Entonces, realmente, hermanos, aquí ya practicamos el perdón, ¿no? Esa palabra tan importante en el vocabulario y en la vivencia de todo ser humano, pero gracias a Dios que nosotros podemos entender un poco más esa palabra, el perdón, no la venganza. Entonces, aquí hay una nueva forma de hacer las cosas, una nueva forma de relacionarnos como hermanos en la iglesia, y eso irradia a la gente que está alrededor de nosotros, ¿sí? Entonces, recordemos las enseñanzas de Jesús. El Sermón del Monte eh, es, es, es un conjunto de normas, de enseñanza, de consejos que debemos practicar, aunque muchos piensan que es algo muy ideal, pero ese es el desafío, esa es la enseñanza que nos deja el Señor Jesús, y aquí se repite el desafío, se repite la actitud correcta que debe tener la iglesia del Señor, los nacidos de nuevo, ¿sí? Entonces, este tipo de prácticas nos dice que nos van a traer alegría, nos van a traer bendición, ¿sí? Y aquí hay un salmo que se hace mención, el Salmo 34, del verso 12 al 16 o 17. ¿Quién es el hombre que desea? A ver, no voy a leerlo en mi Biblia porque la pantalla, o voy a pedir la colaboración de de un hermano que me pueda colaborar con esa lectura. Tal vez hermano Eduardo puede ayudarme con la lectura del Salmo 34 del 12 al 16, ahí en la pantalla nomás, o si quieren su Biblia. Ok, ok. Salmos 34. Del 12 al 17. Ok, hermano, ahorita. Salmo 34 del 12 al 17, ¿no? Ya. Dice, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de toda su angustia. Amén, hermano. ¿Hasta ahí? Entonces, sí, perfecto, hasta el 17. Entonces, si nosotros vemos del 10, los versos 10 al 12, es este salmo que está recordando Pedro y que está introduciendo en su carta, ¿no? Entonces, realmente, si nosotros anhelamos un estilo de vida superior, si vale el término, al que hemos experimentado antes de conocer a Cristo, pues debemos seguir estos principios que nos está dando el apóstol. Entonces, eso es importante de tomar en cuenta. Hay una consecuencia de la práctica de estos principios, ¿sí? Uno quiere vivir la vida plenamente, uno ama la vida y quiere vivir realmente una vida dichosa, pero en ningún momento se hablan de cosas como, no sé cuánto, dime cuánto tienes, te diré cuánto vales, o dime, no sé, enfocando en una vida material, ¿no? Que aparentemente nos da la tranquilidad y nos da el,
el sentido de la vida. No, yo creo que no. Aquí hay otro tipo de valores, de principios que nos desafía el apóstol. Vuelve a tocar el tema de la lengua, que ya Santiago en un libro anterior nos había hecho notar. Entonces, hay formas, hay una nueva forma de vivir. Eso es lo que estamos tratando de entender. Bueno, pasamos al verso 13. Del verso 13 vamos a llegar hasta el 17. Y aquí hay el desafío de lo que hablaba a manera de introducción, ¿no? Hay un Pedro que ha sido martirizado por su fe, ha sido encarcelado, ha sido perseguido, y él con esa experiencia de vida escribe: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Realmente son palabras bien, bien pastorales, ¿no? Yo creo que la iglesia en aquel tiempo era una minoría, y realmente una minoría que vivía atemorizada, que vivía amedrentada por los mismos de su entorno social, cultural, y por otras formas de pensamiento, por otras formas de espiritualidad, de credo. Recordemos que el hombre siempre ha buscado, como leemos en la Escritura, y puso eternidad en el corazón de ellos, dice. Entonces, el hombre en toda tribu, en toda nación, en toda cultura, tiene la necesidad de conectarse con un ser superior, ¿no? Y en este intento, muchos pueblos paganos, obviamente en su ignorancia, han buscado maneras de suplir esa su necesidad, y han inventado fábulas, historias, han creado dioses, han hecho rituales y demás. Entonces eso se ha ido afianzando a lo largo del tiempo y en sus generaciones, y para ellos eran credos muy sagrados, muy santos. Ellos tenían vivencias en ese contexto, y de repente surgen unos que dicen seguir al Cristo, al Dios hombre, ¿no? Y para ellos es un motivo de rabia, de enojo, y quieren aplacar la voz de este grupo minoritario de gente. Entonces la persecución, las decapitaciones, las torturas han sido desde ese tiempo hasta ahora, diríamos, hermanos, ¿no? Entonces ahí viene Pedro y hace esa pregunta: ¿quién les va a poder hacer daño? Verso 14. Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. ¿Sí? Entonces, no tengan miedo, no tengan miedo. Y el verso 15, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón. Dice: ustedes no se queden mudos, ¿no? No se queden estáticos, no se queden petrificados por el miedo. Prepárense, prepárense, alístense y defiéndanse, pero no se defiendan a los golpes, a los espadazos, o a medir fuerzas en ese sentido. No, la recomendación de Pedro es presentar defensa con una actitud de vida, ¿no? Que nuestra manera de defendernos diga mucho de lo que nosotros hemos experimentado al acercarnos a Dios. No una defensa violenta, no una defensa maleducada, no una defensa malcriada, sino una defensa con un carácter detrás, ¿sí? Entonces, y esta defensa no solo es teoría, ¿no? Uno puede
A veces cuando uno lee defensa, uno piensa en esto que hemos, tal vez algunos hemos conocido como la apologética, ¿no? La defensa de la fe. Y de repente usar de la lógica, de argumentos científicos para defender la fe en un contexto, digamos, intelectual, en un contexto universitario. Y como escuché decir a alguien una vez, podemos ganar el debate, pero podemos perder el amigo, ¿no? Entonces, a veces en este debate podemos mostrar nuestra mejor, nuestros mejores argumentos, pero la manera en que lo decimos, y peor aún, la forma en que nosotros vivimos, va a decir mucho de lo que realmente para nosotros significa la fe, la verdadera fe. ¿Me permiten compartir pantalla, por favor? ¿Puedo hacerlo? Tengo una imagen que se me vino a la mente mientras estudiaba, espero no ofender a nadie, simplemente es un ejercicio intelectual. Así es que, miren, hemos tenido defensores en nuestro país hace poco, ¿no? Ahí tenemos líderes reconocidos de nuestro país, líderes políticos, líderes cívicos, que en su momento han dado un mensaje al pueblo de defender, ¿no? De poner en un lugar de privilegio. No quiero hablar mucho sobre el asunto, sin embargo, me gustaría volver al texto. ¿Y qué es lo que viene a nuestra mente cuando hablamos de presentar defensa? Y no solo de manera teórica, sino, verso 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. O sea, esa actitud, esa forma de ser que el Espíritu Santo desarrolla en cada creyente, es algo vital para una defensa eficaz de la palabra del Señor, de la fe. ¿Sí? Realmente es un desafío. Podemos especular y hablar mucho de lo que ha sucedido en nuestro país, y a la luz de este verso, ¿qué podemos decir? ¿Cómo estamos nosotros asumiendo este rol de defensores de la fe? Bien, entonces el desafío es prepararnos. ¿Cuántos estamos conectados en esta noche de estudio bíblico? 26 personas, gloria a Dios, ¿no? 26 almas que podían estar viendo la Champions, la novela, las noticias, lo que fuere, pero han decidido prepararse, han decidido escuchar, leer. Entonces, esa es la actitud, hermanos. Y qué bueno sería que este número creciera, ¿no? Y de repente a 30, a 40, a 50, y tengamos ese deseo de estar preparados. Bien, entonces ese es un desafío que nos toca asumir. Y bueno, el otro apunte que tengo acá es, ¿de quién viene este consejo de estar preparados? Ayer, perdón, el anterior viernes habíamos hablado del matrimonio y habíamos visto la opinión de Pablo y de Pedro, que coinciden. eh, Pablo, un hombre soltero, y Pedro, un hombre casado, pero ambos coinciden en sus consejos en relación al matrimonio, a la pareja, ¿no? Y si ahora retomamos a estos dos personajes, recordemos que Pablo era un erudito de la escritura, un hombre letrado, un hombre con educación, con formación, educado a los pies de Gamaliel, y eso ya era mucho. Académicamente era un hombre muy capaz, muy inteligente. Y por el contrario, Pedro era un pescador, un hombre, digamos, de un trabajo manual, de un trabajo duro, que no tuvo la misma oportunidad que este hombre de prepararse, de estudiar a los pies de Gamaliel, pero ambos fueron llamados por Jesús y ambos son útiles,
útiles en su forma, en su manera, en su preparación. Y este Pedro es el que nos desafía a nosotros a prepararnos, ¿no? ¿Cómo será esa preparación? Obviamente hay una preparación intelectual, un estudio, un conocimiento de la escritura, pero vamos a ver más abajo que de repente pues aquí hay un rol del Espíritu Santo que tampoco debemos ignorar y desechar, ¿no? Entonces, ahí está este Pedro recordándonos que debemos prepararnos y cómo debe ser nuestra actitud al momento de la defensa, ¿sí? Buena conciencia, integridad es importante, no, eso no lo perdamos de vista, por favor. Bien, vayamos del 18 al 22. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, y bueno, ya lo leímos. Entonces, aquí, para lograr este tipo de recomendaciones que se nos hace, Pedro nos remite nuevamente a mirar a Cristo, ¿sí? A mirar a Cristo. Él es la base que nos da el impulso. Él es el que nos va a dar la pauta para seguir ese camino, ¿sí? Entonces, la obra de Cristo es fundamental, dice Pedro. Por eso es que lo menciona una vez más en medio de esta exhortación, ¿sí? Bueno, aquí hay mucho de teología acerca de la muerte vicaria del Señor. Ahora habla de la muerte en la carne, pero vivificado en espíritu. Eso es algo muy importante, hermanos. No descuidemos el rol del Espíritu del Señor en nosotros, los frutos del Espíritu Santo. Entonces, eso es algo importante para cultivar, para crecer en un carácter cristiano. No es mi mero esfuerzo, no es mi mero capricho, sino hay un rol sobrenatural del Espíritu del Señor en nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, importante, volviendo a los credos que habían en aquel tiempo, los judíos, los gentiles, creían en un mundo de seres sobrenaturales capaces de influir en la vida de los humanos, ¿no? Entonces, como dije, ellos tenían su forma de creer y tenían hablando de los gentiles o de los que no eran judíos, recordemos que no solo los judíos, entonces ellos tenían su forma de creer, ¿no? Ahí vemos a los griegos con sus dioses, ahí vemos a ¿cómo son estos? Los vikingos con toda su teología, Odín y esas cosas. Entonces ellos tenían una fe ciega en lo que creían, ¿no? Ellos, si alguien les predicaba de Cristo, ellos reaccionaban, ellos se enojaban, y peor, si alguno de ellos se volvía a la nueva fe, ¿no? Entonces, y aquí pues Pedro habla, este es un pasaje medio difícil, debo confesar, para mí no de fácil interpretación cuando Pedro menciona, ¿no? El verso 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran esos espíritus encarcelados? ¿Y cuándo los predica? El verso 20 aclara eso y dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Entonces, este pasaje, bueno, la interpretación personal, este es un cariño personal, es bueno, hay una interpretación que dice que Jesús, después de padecer, de morir y de resucitar, se trastorna en el tiempo y él predica o va a un cierto lugar y es ahí donde Jesús predica. Bueno, yo interpreto de que este espíritu de Jesús,
ella era, no nos olvidemos que él es el alfa y la omega, él fue, él es y él será. Entonces, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo estaba presente en los días de Noé y ese Espíritu es el que habla, llamando al arrepentimiento a la gente que en aquel tiempo vivía en los días de Noé, ¿sí? Entonces, obviamente la gente no hizo caso, no entendió, pero esa predicación fue hecha en ese tiempo. Noé lo hizo por muchos años, Noé llamó al arrepentimiento, pero esta gente no quiso escuchar. Entonces, el verso 19 para mí y el verso 20 es esa interpretación, que esa misma forma de hacer las cosas hoy se dieron en aquel tiempo, ¿sí? Y bueno, el verso 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Bueno, aquí hay otra doctrina, la del bautismo. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, ¿sí? Entonces, hermanos, la dimensión espiritual es muy importante para agarrar fuerza, para agarrar consistencia en las cosas que nos escribe Pedro, ¿sí? Bien, sí, son versos bien densos, bien que dan a mucha interpretación teológica, pero esa es mi interpretación personal. Como digo, seguramente el viernes lo vamos a ampliar este punto y ahí, bueno, ya veremos, ¿no? Bueno, hasta ahí, hermanos, a manera de aplicación, ¿sí? Los versos del 10 al 12, hay tres cosas que se nos menciona para gozar de la vida. ¿Cómo usted, en sus propias palabras, ha asimilado estas tres palabras? Sí, entonces, ¿cómo usted asimila para vivir, para gozar la vida? Otra pregunta, manera de aplicación. ¿Qué relación vemos entre la apologética de nuestra fe y la conciencia limpia? ¿Qué relación vemos entre la apologética de nuestra fe, la defensa de nuestra fe, quiero decir, lo que nos recomienda Pedro? ¿Cómo se relaciona esto con la conciencia limpia? ¿Ya? Importante. Ahora, en relación al temor, ¿qué cosas nos atemorizan hoy en día? ¿A qué cosas le tienes miedo, hermano? O de repente, ¿qué cosas atemorizan a las personas de manera general que no deberían asustarnos? En aquel tiempo ya habíamos visto, era la hostilidad, ¿no? Pero en este tiempo, ¿qué será? ¿Qué será? Y bueno, quiero finalizar con una lectura también, tratando de responder un poco a estas preguntas. Creo que para muchos el temor en el ámbito económico es algo muy, muy real, ¿no? Siempre estamos pendientes de si el presupuesto alcanza o no alcanza, y en medio de eso tal vez nos enfocamos tanto en ese tipo de cosas y descuidamos otras. Y me gustaría leer esta historia verídica. Ustedes han escuchado de William Carey, un famosísimo y reconocido misionero. Creo que es denominado el padre de las misiones modernas, si mal no recuerdo. Pero este William Carey era de oficio zapatero remendón, ¿no? Y la historia cuenta que un día un amigo se le acerca y le dice, te quiero hablar muy en serio, le dice, ¿no? Este amigo a William Carey. Y él le dice, bueno, está bien, ¿de qué se trata? Y el amigo de Carey le dice,
de que con este predicar continuo a la gente, tú dedicas muy poco tiempo a tu negocio, le dice, ¿no? Si atendieras mejor tu trabajo, las cosas te irían mejor. Entonces se entiende la exhortación del amigo, ¿no? En otras palabras, le dice, oye, tú descuidas tu negocio, ¿no? Y la gente pues está sintiendo eso y tú te enfocas más en predicar. Dedícate más a tu negocio, le dice, ¿no? Y esta es la respuesta de Carey. No digas esto si quieres continuar siendo mi amigo, responde. Mi negocio es engrandecer el reino de Dios. Y si remiendo zapatos, es tan solo mi ocupación para ayudarme a pagar los gastos. Entonces, en medio de un mundo globalizado, globalizante y económicamente inestable, la pregunta sería, ¿cuál es tu negocio, hermano? ¿Y cuál es tu oficio? ¿Sí? Entonces, si, bueno, la respuesta la da cada uno de nosotros, ¿no? Que el Señor bendiga su palabra. Hasta ahí habríamos llegado. Bien, muchas gracias, hermano Carlos Castillo. Una alabanza más antes de despedirnos. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vives, siempre reinarás, yo te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, la creación canta de ti, yo te exalto, Dios te exalto, Cristo, mi Rey. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás, Dios te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, la creación canta de ti, yo te exalto, Dios te exalto, Cristo, mi Rey, te exalto, Cristo, mi Rey, te exalto, Cristo, mi Rey. Bien. Hermano Carlos Sánchez, ¿nos puede pedir con una oración, hermano? Bien, oremos. Padre Celestial, estamos agradecidos en esta oportunidad de habernos dado privilegio de escuchar, escudriñar lo que concierne a 1 Pedro, capítulo 3. Utilizaste al hermano Carlos y lo cual nos das muchas enseñanzas, empezando del perdón, la misericordia. Y bueno, esperamos que el próximo viernes podamos ampliar ciertos temas que pueden ser de mucha ayuda para nosotros en cuanto a nuestro crecimiento. Agradecidos por cada hermano conectado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Dios te bendiga, hermano. Pasen buenas noches.